Estamos de vuelta. Siempre quise decir eso. No es cierto porque ni querías tener un podcast. No, no, sí quería. Ay, sí. Pero quería salir en la tele. Y decir hola, hola, estamos de Y vuelta. decir estamos Hola, de ¿cómo vuelta. están? Qué gusto verlos otra vez. Dale. Como vemos, muchas caras nuevas. Bueno, nuevas de que es la primera vez que están con nosotros. Esto no es un juego. Me refiero a esto que traigo en la mano. Es el micrófono, entonces por eso lo estamos usando, porque es con lo que quienes están en línea y quienes lo ven en YouTube nos escuchan. Pero también, si ustedes van a preguntar o quieren preguntar algo, porfa espérenos a que les pasemos el micrófono o lo que parece un micrófono para que escuchen la duda que estamos o que ustedes tienen y que se va a responder. Primero Dios. Duda o comentario. Comentario, sugerencia, lo que sea. Es un espacio abierto en el que hablamos de algunos temas importantes para Dios y para nosotros. La idea es, más allá de dar tips o consejos, la idea es preguntar a Dios qué dice respecto a los temas que nos importan o respecto a los temas que nos preocupan o a las dudas que tenemos, ¿no? Creemos que Jesús es la verdad absoluta y que está expresada en la Biblia. Entonces, Amén. vamos a hablar de esa verdad y cada uno tomaremos la decisión de creer o no creer, de seguir o no seguir esa verdad, ¿vale? Lo digo porque de repente podemos tocar temas controversiales o funables, como hace 8 días que hablamos de los matrimonios, de los noviazgos, de las amistades, y que mucho de lo que creemos, quienes decidimos seguir a Jesús, está completamente en contra de lo que el mundo profesa, ¿no? Entonces, no es una obligación que tú lo hagas así, es la voluntad de Dios, y si la quieres hacer, ahí está, y si no la quieres hacer, Dios nos dio libre albedrío. Más allá Por de... algo estás aquí. Así es, pero por algo estás aquí, por algo estás conectándote o Claro. repitiendo este video. Y María nos quiere dar una intro del tema de hoy. Fuerte. Venga. Ay, es que ha sido todo un tema para mí, por eso ni siquiera sé cómo se iniciaría esta conversación. Pero creo que el punto que queremos tocar hoy es cómo está nuestro corazón, dónde está nuestro corazón y también dónde está el corazón de Dios, ¿no? Hacia nosotros, para nosotros, cómo se siente por nosotros, si le duele, si, bueno, yo te preguntaba hoy, ¿no? Como, o sea, el corazón de Dios duele. Y creo que en dónde están nuestros sentimientos, cuál es la conexión de nuestros sentimientos con nuestros pensamientos y qué pasa incluso por eso en nuestro corazón y después vienen nuestras acciones, ¿no? Creo que otra vez el por qué creemos lo que creemos, muy claro. Importante. ¿Y qué creemos? ¿Y qué creemos? ¿Y qué creemos y cómo va a cambiar nuestra vida desde ya? ¿Y cómo Dios puede cambiar nuestro corazón desde este momento? Por eso que creemos, ¿no? Por la fe que tenemos. Sí, totalmente. Fíjense que el tema de estos 8 días fue bien agotador a nivel espiritual y emocional para nosotros. Y también hasta como en las emociones nos estaba costando porque abrimos vivencias bien personales que o nos daban pena. E incluso yo pensaba como, estoy contando esto y si esa persona lo ve, no, o sea, saliendo de aquí voy a que apenas abrimos algunos Sí, temas. me explico. Pero también, por ejemplo, hablar de temas tan fuertes como la sexualidad, que regularmente no se habla en la iglesia, estábamos bastante como agotados de eso. Y sin embargo, al día siguiente, el sábado, yo le preguntaba a Dios, ¿y ahora qué? O sea, ya hablamos algo bien importante, bien fuerte, que nos gusta y que nos importa demasiado a los de nuestra generación. ¿Qué más nos vas a enseñar? No retándolo, pero sí como, ¿y ahora qué? Sí, no como que ahí terminara todo. No, sí. ajá, pero ya no sé, o sea, si esto me agotó, o sea, ¿qué sigue? No, y más bien, ¿qué sigue? Porque va empezando a cambiarnos, a movernos. Sí, justamente, o sea, tercer programa, tal vez apenas nos está, como dices, como cayendo el 20, por decirlo Sí. coloquialmente. Fue bastante claro Dios al indicar el tema que quiere que hablemos hoy. Y el tema, como lo vieron en la pieza, es el corazón de Dios. Ese es el tema. Y queremos hablar del corazón de Dios
porque regularmente hablamos de muchas características y partes hasta del cuerpo de Dios, ¿no? Como su Sí, mirada, su rostro, sus el manos, cuerpo, la y cabeza. casi nunca hablamos del corazón de Dios. Eh, la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, si tú y yo tenemos un corazón tanto físico, o sea, no lo vemos, pero está ahí adentro, como emocional, entonces Dios también tiene, porque fuimos hechos a su imagen. Si tú y yo tenemos emociones, entonces Dios también tiene, porque fuimos hechos a su imagen. Si tú y yo sentimos enojo, frustración, es porque Dios también experimenta algunas de esas o todas esas emociones. Jesús mismo las experimentó estando en la tierra. Entonces el punto era, queremos saber cómo es tu corazón, cómo reacciona tu corazón. No era el punto, es el punto. Cómo reacciona, cómo funciona para entender El de cómo debe ser el nosotros, nuestro. claro. ¿Va? Y buscando esta historia, una de mis historias favoritas de la Biblia, después de el Vía Crucis y la Pasión de Cristo y todo eso, Y todas. y todas las demás, es la historia del rey David. Si han venido antes, o sea, las otras 2 sesiones, o van a venir en las siguientes, les garantizo que vamos a estar hablando mucho de esa historia, porque es una de mis favoritas, pero además es una con la que Dios nos ha hablado todo este tiempo de amistad allí a mí. Y casualmente, o no casualmente, la única persona en la tierra que la Biblia dice que tenía un corazón similar al de Dios es el rey David. Incluso antes de que David salga a escena, antes de que su nombre se registre en la Biblia, Dios dice, yo ya encontré a alguien en el pueblo que tiene un corazón como el mío para que sea el gobernante de mi país, que era Israel. Porque en ese momento había otro rey, que era Saúl. Y Saúl fue elegido por Dios, impuesto por la gente, porque la gente estaba aferrada que querían tener un rey, cuando en Israel no existían los reyes, existía solo como el profeta que comunicaba los planes de Dios a la gente o al pueblo. Y entonces el rey Saúl empieza a hacer cosas que no agradan a Dios, empieza a ofender a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Te desecho y voy a encontrar a alguien, o ya tengo preparado a alguien, dice el texto, que es conforme a mi corazón. Y es la primera vez que vemos algo así. Pero coincidentemente platicábamos G y yo que David en los Salmos, el libro de los Salmos es como las oraciones, las canciones, los poemas a Dios. Y la mayoría fue escrito por David. Y casualmente David en los Salmos dice, no hay nada más engañoso, más perverso, más traicionero que el corazón del hombre. Entonces, a ver, espérate. El tipo que tiene el corazón, según la Biblia, más similar al de Dios, es el mismo tipo que dice, nuestro corazón está podrido. Y en esa discrepancia fue que empezamos a profundizar y a meditar en lo que Dios decía sobre el corazón. Porque ahí dices como, ¿y entonces cómo le hago? O sea, porque quisiera escuchar que Dios dijera eso, personalmente, de mi corazón, ¿no? Por dos. Lo que dijo del corazón de David. Ahora, Dios dice esto del corazón de David antes de que David salga de escena. Ya estaba vivo. Sí. O sea, en la línea histórica ya estaba vivo, pero todavía no participaba en la historia bíblica o la historia del país. Él ya estaba por ahí siendo un pastor de ovejas. Sin embargo, el mismo David lo vemos en un peregrinaje de 13 años de su vida, engañando, matando, bla, 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 y no vemos necesariamente un corazón como el de Dios. Pero sí vemos ciertos rasgos en algunas acciones que se parecen mucho a cómo Dios actuaría, a cómo es el corazón de Dios. Y lo que más nos sorprendió, y es de lo que en serio queremos profundizar con ustedes, es que ese corazón se perfeccionó, se formó, se desarrolló en el dolor, en la persecución, En el fuego. en la adversidad, en el fuego. A David, el profeta Samuel, que fue el último profeta líder de Israel, antes de que hubiera rey, lo ungió con aceite para ser rey cuando él tenía aproximadamente 13 años. Entre los 13 y los 15 años, dicen los teólogos, él fue ungido. David fue rey hasta los 30 años. Se echó por lo menos entre 13 y 15 años viviendo
un montón de cosas. Y nosotros queremos que pase mañana. O sea, Dios literalmente trajo a la principal autoridad de la nación a decirle, tú vas a ser el rey. O sea, como si el domingo el pastor detuviera todo y dijera desde la transmisión en vivo, hey, tú de ahí, G, que estás en el campus Toluca, tú vas a hacer esto. Eso le pasó a David. Pero fue rey hasta dentro de los próximos 15 años, entre 13 y 15 años. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Que David tuvo que huir de su nación porque Saúl el rey lo quería matar, porque le tenía envidia, que David se peleó con medio mundo, que David hizo un ejército de 600 hombres que dice la Biblia que eran los malvivientes y los endeudados de Israel. O sea, toda una bola de prófugos se fueron con David. Y todo ese peregrinaje no solamente le hizo escribir los mejores salmos, los mejores poemas, sino que además hizo que su corazón se fuera pareciendo más al de Dios. No quiero decir que dejes tu trabajo y te dediques a algo ilícito. No. Quiero decir que la adversidad fue lo que moldeó el corazón de David, hombre, al corazón de Dios en David. Y hace una semana o dos hablábamos que la Biblia dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En otros términos, diríamos que por lo que padecemos, moldeamos nuestra humanidad a su humanidad, moldeamos nuestro corazón, o Él moldea más bien nuestro corazón a su corazón. Él lo cambia, Él lo hace de cero. Totalmente. Él te da un corazón nuevo. Uf, súper sí. Él te da un corazón nuevo. Yo creo que yo así lo viví y así lo sentí. Y incluso creo que lo estamos expresando y hablando gracias al Espíritu Santo, pero ¿cuántas veces no te he dicho como, es que es inexplicable? O sea, una vez que en medio de la adversidad encuentras paz, una vez que encuentras que en esa relación está la solución de todo, o sea, con el Espíritu Santo, es inexplicable. Es como es que hasta que no lo vives, o sea, no te lo puedo, ¿sabes? Ahora, esto comenzó, o sea, esta plática y el tema de hoy comenzó en el Salmo 20. Sí. Y ahorita lo vamos a leer. Tiene todo el sentido del mundo. Incluso lo leí con alguien que está por aquí hace unos días. Pero antes, quiero mostrarles qué tan bíblico es la parte de lo malo que somos, de lo malo que es nuestro corazón y de lo necesario que es que Dios nos dé un corazón nuevo y qué necesita para darnos un corazón nuevo. Y voy a hacer dos preguntas rápido. La primera, ¿quién de aquí ha fallado alguna vez? ¿Ha fallado? ¿Ha pecado? Más de una... No. Ahora, ¿quién de levanta aquí, el vaso acá, salud, dijo. ¿quién de aquí considera que es malo o mala? Ok, los demás consideran que son buenos, ¿no? O sea, se vale. Es punto. Estamos aquí resolviendo dudas, ¿no? Solo es perspectiva porque regularmente nuestro enojo en la adversidad viene de que si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Sí. Si yo soy bueno, ¿por qué choqué? Si yo soy bueno, ¿por qué me lastimaron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué no me dieron el trabajo? Me explico, ¿no? Entonces, cuando creemos que somos buenos, la adversidad no nos moldea, nos irrita, nos lastima y nos llena de orgullo, nos distrae, de arrogancia. Yo no me lo merecía, se lo merecía ella. Porque yo la vi el otro día que es bien mala y que está haciendo, ¿no? Así nos pasa todo el tiempo. Y les hice esta pregunta no juzgándolo. Si quieres responder, Raúl, adelante. Es que Raúl es nuestro fan número 1 en redes, lo amamos, lo queremos mucho. Pero les digo esto porque en el Salmo 51, David escribe uno de los salmos más tristes y dolorosos de toda la Biblia. Él ya cuando era rey, o sea, ya cuando había logrado el objetivo de reinar sobre Israel o de cumplir la misión por la que le habían ungido, se le hizo fácil acostarse con la esposa de su mejor amigo, o de uno de sus mejores amigos, que había sido su guerrero desde que tenía como 17 años. Se acuesta con ella y ella le manda a decir, oye, ¿qué crees que estoy embarazada? Sí está bueno el chisme, ¿no? Es un TV Notas. Es que vi la cara de ella de, no puede ser. Y entonces... Sí pasó. El esposo estaba en la guerra. Entonces, ¿cómo le iban a engañar? ¿No? De que no había. Entonces, David lo manda a traer y le dice, a ver, vente, cuéntame cómo va la guerra, mi hermano del alma. Lo emborracha, le da de comer y lo manda a su casa a dormir.
Pero él era tan leal, el amigo, que se duerme en la puerta del palacio donde se dormían los escoltas del rey. Y David como, no manches, ¿cómo no te vas a dormir a tu casa, bro? O sea, ¿no? Y así pasaron un par de días. Y la respuesta del amigo es, ¿yo cómo voy a ir a dormirme en paz a mi casa con mi esposa si el ejército de Israel está peleando? Yo debería de estar peleando con el ejército. Entonces David dice, pues ni modo, no hay remedio. Voy a decirle la verdad. No es cierto. Lo que David hace es, le manda una carta al comandante de todos los ejércitos a través de él mismo y le dice, ponlo hasta adelante para que cuando lancen las flechas lo maten. Y lo matan. Y David anda bien campante, como muchos de nosotros decimos, ese ni estuvo tan pecador, estuvo peor el de ella. Y David pensó, imagínate, o sea, ya se había acostado con la esposa, ya había mandado, o sea, ya había planeado engañarlo, luego lo mata y David no se da cuenta que pecó. David dice, no, pues todo chill, o sea, no está pasando nada. Y no le dolía. Ni él andaba al 100 en el palacio, Israel seguía ganando, o sea, todo en la vida estaba bien. Y eso a veces nos hace pensar que somos buenas personas. Pues todo en mi vida está bien. Tengo trabajo. Voy a la iglesia. Me dieron un ascenso. Fui el miércoles a orar. ¿No? La estoy pasando de perlas, o sea, ¿cuál es el problema? Y llega el profeta Natán, que era como uno de los consejeros del rey, y le cuenta una anécdota. Y le dice en resumen, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero le robó a su vecino la única oveja que tenía y se la comió. La hizo barbacoa, pues. Y David se enoja y le dice, ¿cómo crees que ese hombre debe morir? Y el profeta le dice, David, eres tú. Tú te podías haber metido con cualquier doncella de Israel porque eres el rey y decidiste traicionar. Y entonces en este contexto David escribe el Salmo 51 y dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. ¿Cuántos hemos estado así? ¿No? Que estamos chill todo el día, pero te acuestas y dices, no, ¿por qué lo hice? O que ya pediste perdón cuántas veces y Diario. luego en la noche vuelve el feeling de culpa. Ayer te estaba diciendo, no, antier, porque tuvimos que viajar de madrugada y le contaba que cuando me iba de fiesta, llegaba, no sé, 3 de la mañana y a las 7 yo ya estaba corriendo. Pero no porque fuera atleta, porque estaba lleno de culpa. Yo alabando. ¿No? Y me ponía mis audífonos y porque yo estaba lleno de culpa. O sea, yo decía, me siento sucio. Sí. O sea, me voy a ir a correr como para desconectar, como para expiar mi culpa. ¿Saben? Como de peregrino ahorita que está muy de moda, que están yendo de peregrino. Así me sentía todo el tiempo. Y David dice en este salmo, no puedo dejar de pensar en el pecado que estoy cometiendo o que cometí. Y después dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el vientre de mi madre. Y eso es algo que tenemos que aceptar todos si queremos tener el corazón de Dios. Nuestra naturaleza es maldad. La naturaleza buena y perfecta era en el Edén. Y cuando fuimos destituidos por el pecado de Adán y Eva, automáticamente nos volvimos malos por naturaleza. Esa es la lógica de por qué Jesús nació de una mujer, del vientre de una mujer, pero no del semen de un hombre. Porque en el semen, en la fuerza del hombre, estaba el pecado. Entonces Jesús era santo. No podía ser concebido por un pecador. Fue concebido por el Espíritu Santo. Simplemente el vientre lo incubó. Pero la concepción, el milagro del nacimiento, lo hizo el simiente perfecto del cielo. Entonces todos somos pecadores, todos somos malos. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Pero nuestra naturaleza no justifica. Ajá, y nuestra naturaleza es mala. Claro. No justo, eso no justifica, porque nuestra naturaleza es mala. Entonces, si tú no reconoces que eres malo y que necesitas perdón y un nuevo corazón, aunque Jesús ya murió por ti, no tienes acceso porque no lo... Es como si tienes una herencia, pero no la vas a recoger. Porque dices, no, yo tengo mucho dinero en mi cuenta, ¿para qué la voy a recoger? Así, justo así, ¿no? Y el siguiente punto es que en el versículo 10 dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. En otras traducciones dice, dame otro corazón, reconociendo que el que ya tiene es malo. Y era el David del que Dios ya había dicho que su corazón era como el de él. Y más adelante, en el versículo 17,
Dice, las ofrendas a Dios, o sea, como lo que le agrada a Dios, los regalos para Dios, no son incienso, plata y mirra como lo de los Reyes Magos. Las ofrendas que le agradan a Dios son un espíritu dolido y un corazón hecho pedazos. Tú no lo desprecias. La mayoría del tiempo, sí o no, estamos evitando llegar al corazón hechos pedazos. Y entonces decimos, mejor me distraigo. Duele tanto que mejor me distraigo. Y aquí voy a lo funable. Mejor voy a terapia. Ay, funable. Funable, ya. Mejor voy a ir al yoga o a un temazcal, no sé, tantas cosas que el mundo nos ofrece para que nuestro corazón no se quebrante. Mejor voy a ir con mi amiga o mi amigo a llorar una y otra vez por lo mismo. O a tomar. O a tomar, en lugar de rendir tu corazón. Pero lo que está diciendo David es, si yo quiero tu perdón, la única ofrenda que te puedo dar es mi corazón destruido. Este malo que ya tengo aquí está para dar espacio a eso que tú quieres hacer en un corazón nuevo. Ahora, si tú quieres construir una casa, en la casa que vives, lo primero que tienes que hacer es destruirla. Claro. No puede haber una casa nueva en un edificio viejo. Se tiene que destruir la casa y entonces poner un nuevo edificio, un nuevo fundamento. Le decía allí el miércoles saliendo de oración, cantamos Cristo es mi fundamento. Sí. Pero cuando la neta Cristo es nuestro, o sea, sí lo cantamos cada 8 días o cada miércoles, pero en serio Cristo es nuestro fundamento. O solo no la queremos creer en ese momento. O sea, ¿qué significa que Cristo sea el fundamento? Que todas tus decisiones son determinadas por lo que Él es y por lo que Él hace. Claro. O tus decisiones están determinadas porque tú siempre soñaste con eso, porque te conviene, por tus sentimientos en ese porque momento. ganas más dinero con eso, porque eres más popular, porque te da más likes en redes. Que me estoy acordando de esto y lo quiero decir porque sé que es Dios. Ya luego nos mudamos ahora sí al siguiente texto. Okay. Hay un pastor que se llama Anthony Mitchell, es joven, tiene un don de Dios bien lindo. Y este domingo, hace 2 domingos, justo hablaba de un tema similar y hablaba de honestidad. Les soy honesto, me costaba muchísimo ser honesto con Dios. Como que cuando oraba, por años, no les estoy hablando de 3 días, no, por 20 años, como que ya tenía un modelo en mi mente de oración, que nada más me hincaba y decía, bueno, Dios, gracias por hoy, tú eres, y de repente mi cerebro se iba de vacaciones, y yo seguía hablando, ¿no? No sé ni qué decía, pero mi cerebro ya estaba de vacaciones entre el otro día, si el trabajo, si el fin de semana. Sí. Mucho tiempo viví así, mucho tiempo. Solo pocas veces tenía conversaciones honestas con Dios. Y me empecé a dar cuenta que los momentos en donde era más honesto con Dios era cuando pedía perdón. Cuando ya decía, no, pues ya la regué, Dios, perdóname. Así como David en este salmo. Porque aparte tenías que pensar, ¿por qué estoy pidiendo perdón? Ah, sí. En Sí. ese momento. También se me olvidaba a veces porque tenía que pedir perdón. Pero de pronto, hace no mucho, el Espíritu Santo me inspiró a ser transparente con Dios y a decirle, oye, se la quiero mentar a Él. Así, o sea, literal esa conversación. Hoy quiero robar esto. He estado teniendo estos pensamientos, ¿saben? A ser honesto, o sea, como si le estuviera contando a mi amigo de mayor confianza. Fíjate que hoy tengo muchas ganas de pegarle a esa persona porque ella me hartó. Hoy estoy viendo con malos ojos a estas personas. Y me empecé a dar cuenta que cuando estas conversaciones surgieron, Dios no permitió que yo pecara. Claro. Estaba el pensamiento de pecado. Se lo expresé y Dios no permitió que pecara. Dije, wow, qué diferencia contarle lo que quiero hacer y que me ayude a pedirle perdón todas las veces que me equivoco. Y de eso hablaba el pastor Anthony, pero además decía, Dios te ve tan transparente, que sabe por qué estás haciendo lo que estás haciendo, aunque tú se lo ocultas y tú ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. Y dijo una conjetura fuerte que sé que es necesario que la diga, no por alguien en particular, a lo mejor solo hay que decirla, y sé que va a llegar a alguien. Y decía, Él sabe por qué casi todas tus fotos en redes sales semidesnuda. Sabe lo que necesitas recibir para subir esas fotos. ¿Por qué mejor no le dices antes de que las subas?
que quieres hacerlo para llenar eso. O a lo mejor ni siquiera ya no estás ni pensando por qué lo estás haciendo o qué quieres llenar, pero sí tienes que ir y decir como sea, pero expresarlo. Incluso se vale decir, creo que mi corazón está roto. Creo que, ahí voy a ser muy honesta ahora yo. Dale. Yo oraba y yo decía, creo que no quiero ni creer nada. Creo que ya no puedo más. Creo que no sé qué significa ni siquiera el amar a alguien. O sea, ni a mi mamá, ni a mi hermana, o sea, incluso no entiendo nada. Incluso no sé si hay un corazón allá adentro, ¿ya saben? Y son cosas bien intensas, sí. Pero hasta que no lo rindes, sí, con la palabra que sea en ese momento, o con llanto si es necesario, porque también lo viví. O sea, hoy no entiendo nada, aquí estoy otra vez y solo tengo que llorar. Y ni siquiera tenía que expresarlo así, solo tenía que llegar y llorar. Y dijiste algo bien importante. No necesitas llevarle la explicación para que él te entienda o te ayude. Necesitas ir. Ejemplo, si yo quiero subir una foto, le digo, oye María, ¿qué piensas de esta foto? ¿La subo o no la subo? Y ya. Y si ella me conoce lo suficiente, va a decir, este compadre quiere subir esa foto por esto. Y ella me va a sugerir, hazlo o no lo hagas. A eso me refería con ese ejemplo. ¿Y por qué usamos ese ejemplo? No solo porque el pastor Anthony lo dijo, porque hay otro salmo, que es el Salmo 24, que es un salmo muy bello, es un salmo incluso mesiánico, que habla del reino eterno de Dios, que es lo que quiero pensar que todos anhelamos y aspiramos. Es como el Olimpo para Hércules, el lugar en el que vamos a vivir toda la eternidad. Y entonces dice, del Señor es el mundo y todo lo que hay en él, todo lo que vive en él, porque él puso las bases de la tierra y afirmó sobre los mares y los ríos. Pero hay una traducción y por eso dejo mi celular para leer, porque la tuve que transcribir. Esta traducción es en inglés, no existe esta traducción en español, pero me tomé la tarea de reescribirlo en español. Y a partir del verso 3 dice, ¿quién puede escalar al monte de Dios? Que es el lugar donde él habita, el lugar donde tú y yo vamos a vivir en la eternidad. ¿Quién puede escalar y ver a Dios cara a cara? Y responde el salmista en su podcast ¿Por qué creemos lo que creemos? Solo los de manos limpias, solo los de corazón puro. Otra vez. Y después dice, hombres que no engañan y mujeres que no seducen. Y una amiga me preguntó, 2 amigas me preguntaron, ¿o sea que coquetear es pecado? Y yo le dije, si tú coqueteas y me produces lujuria como hombre, me estás haciendo pecar. Estás siendo ocasión de que yo caiga. Y estás incitando a que tenga pensamientos de pecado. Y con esto no quiero decir que es tu culpa, ¿no? Que todos te voltean a ver es tu culpa. No es tu culpa. Pero lo que importa es la intención del corazón. Y si yo digo, no es mi caso, pero si yo dijera, voy a usar una playera hasta aquí para que todos vean mis grandes músculos, el que está incitando soy yo. Aunque a lo mejor ni nadie de ustedes me peló porque a nadie le gustaron mis brazos, pero la intención de mi corazón es pecado. Y lo que está diciendo el salmista es, los hombres que no engañan, no me quiero ir solo contra las mujeres, sino los hombres que no engañan en ninguna condición, y las mujeres que no seducen en ninguna condición, esas verán a Dios. Son las que van y los que van a vivir en el monte de Dios. Y sigue adelante diciendo, Dios está de su lado, de estos hombres y mujeres que estamos hablando. Con la ayuda de Dios triunfan, que es lo que estamos buscando todos desesperadamente, ¿no? Como lograrlo. Esto es lo que le sucede a los buscadores de Dios, a los que lo buscan de verdad. Y después cierra el salmo diciendo, despierta ciudad dormilona, despierten gente dormilona, el Rey de Gloria está listo para entrar. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dios de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Se me hizo impresionante, pero yo sé que ibas a decir algo, solo quiero apuntar esto, que dice Dios ya está, perdóname, Dios ya está listo para entrar. Sí. En escena. Sí. Es lo que está diciendo, Dios ya está listo siempre para entrar en listo. escena. O sea, Él siempre está ahí. Es Dios. Pero, y creo que cuando tocábamos este punto y leímos el Salmo y lo platicamos,
también hablamos de, o sea, como que la pregunta que surge cuando dices, bueno, y habla de subir al monte y verlo cara a cara, ¿no? Y creo que se comentó como, pues sí, pero ¿y cuáles son los pasos? Casi como ¿y dónde está ese monte? ¿Y cómo subo? ¿Y puedo subir? O sea, ¿y puedo ir hoy? ¿Y soy merecedor de ir hasta sus pies y verlo cara a cara? Y creo que es muy importante mencionar que, y lo dijimos, y me lo dijiste y me lo recordaste, subes así como estás, pero subes. Porque ahí es donde va Él a cambiar tu corazón. Y bajas puro. Es que eso vamos al Salmo 20. Ese es como, la receta del éxito está en el Salmo 20. Estos salmos nos están dando el contexto al que vamos a llegar. Pero señalaba lo de Dios está listo, porque todo el tiempo me pasaba, hasta hace unos meses, les soy bien honesto, y creo que a todos nos pasa, y es, Dios, ¿y como para cuándo lo vas a hacer? Sí. ¿Como para cuándo lo vas a hacer el agua en vino? ¿No? O sea, ¿cuándo vas a hacer el milagro? Tenemos un buen de prisa siempre y no sabemos a veces ni de qué. Bueno, hablando por veces. No, sí, muchísimo. A los 20 todos tenemos prisa, ¿sí o no? Eso es un hecho. Y luego, ¿para dónde vamos? Te ¿Quién preguntan sabe? y tú dices, no, pues quién sabe. Yo quería a los 5 años, pero quién sabe. Sí. Es bien raro que los 20 todos tenemos un buen de prisa. Y ahora que estamos, yo estoy a punto de dejar los 20 y María ya los dejó por completo. No, sí, tengo 30. Te das cuenta que si Dios es bueno, como lo es, claro, no vas a vivir 30 años, vas a vivir 80, 90 años. O sea, no has vivido ni la mitad de tu vida y ya quieres lograr todo lo que vas a lograr en tu vida. Según tú, ¿no? Y estás pensando en el número, pero eso es tema para Pero eso es otro tema. El punto es, nos estamos preguntando todo el tiempo, Dios, ¿como para cuándo vas a estar listo, no? Tú. Yo sí era el más. Yo también. Y muchas veces, en la amistad que llevamos y que compartimos a veces momentos donde, hey, ora por mí, yo oro por ti, me acuerdo que orábamos el uno por el otro. Dios, por favor, si ya es tiempo, te pido que ya llegues. Incluso yo alguna vez. Claro que soy. Alguna vez intensa y románticamente María dijo, si no me vas a dar nada a mí, no me lo pues des, pero dáselo a Alexis, por favor. Y no me imagino a Dios riéndose de nosotros de, yo ya estoy listo. Tranquilo. Ajá, o sea, el Rey de Gloria, o sea, cáchala Alexis, el Rey de Gloria está listo. ¿Tú para cuándo? Pero estaba tan afanado, estábamos, dijo el otro, sí. tan afanados y obsesionados con nuestro corazón, con lo que había en nuestro corazón, nuestro plan, que no nos dábamos cuenta que los que no podían salir de escena éramos nosotros, no él. Él ya estaba listo. Y entonces eso nos llevó a dolor y quebranto, a dolor, y no porque Dios dijera, ni modo María, te toca otra quebradita, o ni modo Alexis, venga otra vez que te rompan el corazón. Te toca acompañarla. No. Sino porque vives en un constante, y no me dejarán mentir, desangrarte. ¿Cuántos de aquí han logrado algo? Una cosa que siempre quisieron. No importa si es pequeña o muy grande, pero que dices, por ejemplo, no sé, siempre había querido tener una pareja y ya tengo novio o novia. Siempre había querido ir de vacaciones a la playa y el año pasado fui a comprarme un carro. O comprarme un coche, o lo que sea que la generación millennial nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Creo que todos, por lo menos una cosa. ¿Ya eres súper feliz después de eso? ¿Ya te realizaste? ¿Te acuerdas que cuando no lo tenías pensabas, cuando lo tenga, todo va a ser increíble? Bueno, ya lo tuviste, ¿es increíble? Despertaste el día después de que lo tuviste y ya querías otra cosa. Y ya estabas, es más, si era coche, ya estabas preocupado por la tenencia y la verificación. De que no manches, ¿por qué mi papá no me dijo que se pagaba? ¿Por qué mi papá no me dijo que la luz se pagaba? Que no era gratis, ¿no? Me explico. Ay. No. Perdónenme, la caché porque me pasó esta semana. No. Y la verdad sí lo dije así. No, pero nada puede saciar el corazón del hombre. La plenitud solo está en el corazón de Dios. Y Él planeó todo, desde el principio del mundo hasta Jesús y hasta ahora, para darnos su corazón y que viviéramos en plenitud aquí en la tierra y en la eternidad. Aquí es la prueba light, allá es para... Increíble. Dejen ustedes de los 70, 80, 90, 100 años que vivamos aquí.
Vamos a vivir para siempre con Él como en el jardín del Edén, Amén. en el modelo perfecto de Dios. Y Él planeó todo eso para que comenzáramos ya. Pero tenemos corazones humanos tan malos, tan obsesionados, tan obsesivos, tan ensimismados, que nos la pasamos de dolor en dolor y de quebranto en quebranto. Y nuestro fundamento no puede ser Cristo cuando solo respondes a tus propios ídolos. Ejemplo, porque esto suena medio litúrgico, pero ejemplo práctico. Ejemplo bien práctico. El miércoles, saliendo de la oración, pasó esta plática que les conté de lo de Cristo es mi fundamento. Y le dije, imagínate, sales de aquí, te pasa algo y te enojas y reaccionas. Y entonces idolatras tus emociones, idolatras tus sentimientos, idolatras tu cansancio porque dices, ya es bien tarde. ¿Qué creen que pasó a los 10 minutos? Se calentó el coche y tuvimos que regresar en una grúa horas después de Ciudad de México acá, como en Six Flags veníamos. Y nuestra primera reacción fue, ¿qué pasó? No puede ser, nos vamos a quedar. Y luego estamos súper cansados, no manches, fuimos, venimos. Estábamos ya adorando cualquier cosa, ¿no? Que eran nuestras emociones, nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo tan paciente nos recordó y dijo, si Cristo es su fundamento, si lo acabas de cantar, y lo acabas de cantar hace 2 minutos, aprovecha esta oportunidad para buscar mi voluntad. Y entonces tomamos un momento para orar. La pasamos increíble. Estuvo cansado porque regresamos muy tarde, pero la pasamos increíble. Y nos dimos cuenta que Dios nos había regalado un tiempo de unidad. Porque iban otros 2 amigos, entonces la pasamos padrísimo, vimos unos memes divertidísimos. Diría mi Josh, no, es que es por la anécdota. Es por la anécdota. La pasamos increíble porque Dios mudó el corazón de Alexis y de María Georgina en su corazón. Dijo, esto va a pasar, ¿por qué? Porque quiero que pase. Y ustedes pueden tener de 2, adorarse a ustedes y pasarla terrible y enojarse y lastimarse, o pueden adorarme a mí y disfrutar lo que está pasando. Y es algo trivial y es algo gozoso, pero a todos nos estresa que nos pasen ese tipo de cosas a las 10:30 de la noche. No, o pasa diario con cosas que parecen muy pequeñas y al instante nos quejamos. Sí, claro. Y luego al siguiente instante decimos, bueno, es que soy humano. Y luego volvemos a decir otra cosa. Y ya hasta la quinta la cachamos en lugar de decir, Dios, ¿qué querías mostrarme? Ahora, Salmo 20. Salmo 20, si te parece venga. bien. Para que ahora sí haya tiempo de preguntas. Que les decíamos esto, todos estos factos que estamos tirando comenzaron por este Salmo 20, donde vemos el corazón de Dios. Fue impactante leerlo en este texto, primero porque así nos sentíamos personalmente. No hablo por ella, pero me expresó lo que sentía y era similar a lo que yo leí en el Salmo 20. Y segunda, porque en el tiempo que llevo consciente de buscar a Dios de verdad, no cuando me llevaban a la iglesia, no, de verdad, experimentaba todo el tiempo esa ansiedad y esa emoción de, si ya estoy aquí, ¿por qué sigo siendo infeliz? Si ya estoy aquí, o sea, si ya me lo estoy tomando en serio, si ya le bajé a mi número de pecados semanales, si ya estoy yendo más veces a la iglesia, ¿por qué mis sueños siguen a medias? Dios, ¿no te das cuenta que voy a cumplir 30 años? ¿No te das cuenta que X cantante de corridos tumbados tiene 19 y es millonario? O sea, él está propiciando la violencia y mira cómo le va. Yo soy tu hijo, le estoy echando ganas a la vida. Voy a cumplir 30 y me está yendo de la patada, ¿no? Ni mis amigos me quieren. Y vivir en ese compendio de emociones me hizo empatizar muchísimo y por eso les decía con David. Porque David había sido el número 1 del reino de Israel. David había matado a un gigante cuando tenía 17 años. ¿No? O sea, un plebillo. Mató a un gigante, fue general de Israel. Y luego te están persiguiendo, bueno, a él, por una mentira que el rey dijo, él está conspirando contra mí. Eso era falso, el rey se estaba volviendo un poco loco. Y lo persigue por 13 años. Él como, ¿qué onda? ¿Qué necesidad? Y entonces imagínense lo que sentía David cuando le traían, él estaba vagando, se escondía en cuevas. Las cuevas en esa época solo se usaban para hacer del baño. En anécdotas bíblicas los vemos. Él ahí vivía.
yo creo que yo hubiera pensado, pues, ¿para qué vivir? O sea, Justo. Y lo dicen algunos salmos, ¿no? Que no quiere vivir, que está cansado, que está... Pero él está viviendo en esas cloacas. Imagínense que llega alguien y le dicen, oye, ¿te acuerdas del quinto jefe militar que te caía bien mal? Que sí, pues él ya es el mero jefe. Dios, ¿y estoy yo? viviendo en una cueva. Estoy viviendo en la popó, literalmente. Donde la gente hace popó, ahí vivo yo. Con otros 600 vatos que odian todo, que están amargados, que nadie los quiso, se vinieron a refugiar conmigo. Y el vato que era malísimo, que ni te adoraba, ya es el jefe del ejército. O sea, ¿yo cuándo, Dios? ¿No? Esa era la emoción de David. Y honestamente, esa era mi emoción y mi ansiedad. ¿No? Y entonces, desapareció en un momento al encontrarme realmente con Dios, pero no sabía por qué. La neta, o sea, no solo como que, ya estoy en paz. Chido, gracias Dios, ya recibí la paz. Y, y fue tan difícil el tránsito hasta este punto que yo dije, pues mejor ni pregunto, ¿no? O sea, yo ni quiero saber. No, ya sí estoy, gracias Dios, ya duermo tranquilo, ya me río, ya puedo estar con mis amigos. Gracias. Ya ni toquemos el tema. ¿Cómo pasó? No me importa. Pero llegó el Salmo 20. Y el Salmo 20 nos da la explicación. Y el Salmo dice lo siguiente. Y lo voy a leer, perdón que ya le di como 20 veces que dije que lo voy a leer. ¿Quieres que lo lea? Si quieres, sí, si quieres léelo. Pero lo voy a leer como una oración hacia ustedes. Sí. Porque resulta que este salmo lo escribe David cuando es rey. Y lo escribe para que cada año todo el pueblo se reúna a ofrecerle incienso a Dios y lo bendigan a él. Y todo el reino oraba por David con este salmo. Y la Biblia dice que ustedes son reyes y sacerdotes de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces ahora queremos leerlo a sus vidas como la bendición que le daba el pueblo a David, ahora nosotros dárselas a ustedes y que Dios la confirme. Y dice que el Señor te escuche cuando estás angustiado. Que el Dios mismo de Jacob te defienda, o el Dios de Israel, que era su nación. Que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión. Esto me encanta. ¿De dónde va a mandar ayuda? Del santuario de Sión. ¿Qué se hacía en el santuario? ¿Alguien sabe? Se adoraba a Dios. ¿Quieres ayuda de Dios? Empieza a adorar. O sea, está explícitamente implícito el consejo. Que Dios te envíe la ayuda que necesitas de la adoración que tú le das. Y después dice que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado todos tus holocaustos. Todo lo que has hecho con corazón puro para Él, que lo tenga en la memoria. Que cumpla todos tus deseos. Pero lo voy a leer en otra traducción que es más fuerte para mí. Y dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Cuando yo leí en eso me choqué porque yo dije, no, que el corazón es malo y es lo peor del mundo. O sea, ¿por qué dice que te dé conforme a tu corazón? Y después dice, y que cumpla todos tus propósitos. Yo cuando leí esto dije, no, Dios, esta promesa tiene que ser para mí. O sea, yo no sé, ahora sí quiero entender todo porque... Pero antes de eso, lo acabamos de leer, que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Está diciendo, cuando estás en caos, cuando estás quebrado, cuando necesitas ayuda, ve y busca a Dios en su santuario. Ve y adóralo en su santuario. Y después de que hagas eso, que cumpla todos tus planes, que cumpla los deseos de tu corazón y que cumpla los propósitos de tu vida. Porque el salmista sabe que cuando estamos en la presencia de Dios no volvemos a ser iguales. Cuando adoramos a Dios, nuestro corazón cambia. Nos pone y entonces mi deseo ya no es 350,000 francotiradores arriba de mi casa. Mi deseo cambia porque mi corazón cambia. Creo que eso es algo también, me dan ganas de llorar porque creo que es algo inexplicable. Y me acordé ahorita que lo decías, cuando yo te decía, es que no sé en qué momento me sanó. Es que no sé en qué momento yo ni ya pregunto, no... dice. Ajá, o sea, ni pregunto, no sé en qué momento se me olvidó esto, no sé en qué momento ya hizo esto en mi vida. Y luego, conforme el tiempo pasaba,
y yo seguía adorando, me di cuenta que era ese momento. O sea, que no era que yo no podía ir a decirte, es que ayer dije esto, entonces él me perdonó, él ya hizo. No, literal lo hizo, sanó heridas, sanó enfermedades, sanó literal, mientras yo alababa y cantaba y me arrodillaba. O sea, y creo que es tan inexplicable que lo caché después. Pero yo tenía que subir al monte a adorar para que él lo hiciera. Totalmente. Y continúa diciendo, nosotros nos alegramos en tu salvación y levantaremos pendón en el nombre de nuestro Elohim. O de nuestro Dios, perdón, es que estoy leyendo una traducción muy vieja. Dios te conceda todas tus peticiones. Ahora sé que Dios salva a su ungido. Le responde desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su mano derecha. Estos hombres confían en carruajes de guerra. O sea, nuestros amigos, me explico, los que creen que el dinero, que la influencia, y aquellos en caballos. Está hablando sobre la guerra porque era una época de guerra. Pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Dios nuestro Señor. O sea, nosotros estamos seguros del Dios que tenemos. No materializamos a nuestro Dios. O sea, no decimos, nuestro Dios vale el sueldo que me den. Mi Dios vale si me dan el ascenso, la casa, la relación. No. Nosotros estamos seguros y glorificamos el nombre de nuestro Dios, aunque los demás tengan más que nosotros. Claro. Y si no estás seguro, ve y dile, pero ve y ríndete y dile, a lo mejor hoy no entiendo nada, hoy no estoy seguro de nada, pero él lo va a hacer una y otra vez. Y cierra diciendo, ellos flaquean y caen. O sea, está hablando de los poderosos. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Que el Rey nos responda el día que lo invoquemos. Hay algo lindo, para levantarte, ¿dónde tienes que estar? Entonces este mensaje es para nosotros los que estamos tirados. Pero para que llegues al punto de levantarte, que es el final del versículo, tuviste que haber pasado por el principio, que es estar con Dios en su santuario y adorarle. Y antes de entrar en preguntas, solo queríamos agregar algo. Porque empezamos hablando sobre cómo buscamos cualquier cosa de solución menos a Dios. Sí. Y nos distraemos en esas soluciones. Y lo primero que queremos decirles, porque nos pusimos de acuerdo en esto, es cualquier solución profesional, laboral, en relaciones, psicológica, aún médica, que no te acerca a Dios, no viene de Dios. De cualquier área de tu vida. Ese es el primer punto fundamental. El segundo, hay ayuda que te acerca a Dios, pero toda la ayuda es temporal. Porque Dios quiere sanar el pie, no que camines en muleta toda la vida. Tercero, la sanidad total, por sanidad me refiero a la plenitud, ¿no? La paz, el gozo, hasta los sueños cumplidos que habla la Biblia, suceden cuando caminamos en la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? Porque lo hablamos. María alguna vez tuvo que ir al psiquiatra. Y entonces durante esos días estaba en nuestra conversación constante, sí, pero tuve que ir al psiquiatra, sí, pero tuve que ir al psiquiatra. Ella me estaba dice y dice, ¿no? Y yo la escuchaba porque además es algo que compartimos juntos y creo que fui la única persona que se enteró en ese momento. Ya todos lo saben. Bueno, ya todos lo saben. Y entonces, en un momento tuvimos que detener la conversación y le dije, ¿a ti no te sanó ir al psiquiatra? Claro. ¿A ti no te sanaron las pastillas? Te sanó Dios a través de la vida en comunidad, porque ibas al psiquiatra cada 15 días, pero tenías a tus amigos para orar, para adorar, para leer la Biblia todos los días. Dios estaba todos los días. Incluso a mí me tuvo que caer el 20 dentro de esa temporada y mucho después bueno, yo iba cada 15 días. ¿Y qué hacía durante esos 15 días? Yo tenía que esperar a ir después de 15 días a hablar otras cosas o solo a llorar, porque solo en ese tiempo podía llorar, y después abrir de repente otra herida y ir a otra vez la herida de hace 20. Y ahora sí que es una historia personal y cada quien vive y el camino a lo mejor y la herida es distinta, pero yo decía,
bueno, ¿y por qué sigo llorando? O sea, ya lo hablamos hace 20, ya lo, en desesperación, en todo lo que tuvo que pasar, yo me tuve que rendir un día y me acuerdo de ese día y creo que estábamos orando algo así y colgamos y me acuerdo perfecto del cuarto oscuro y yo solo dije, Dios, pues si existes, pero después de ya un tiempo, De ya haber ayunado incluso. de ya haber ayunado, sí, claro, o sea, yo tuve que decir, pues si existes, sáname. Y ahorita. O sea, casi, casi condicionando como que si lo haces ahorita, creo en ti, si no, porque yo no voy a tomar pastillas, porque yo ya no voy a estar pagando tanto dinero para ir cada 15 días, ¿saben? Porque la solución no está en mí ni en esa persona. Y claro que me ayudó ir solo a llorar y a que no fuera Alexis y cansarlo todos los días, ¿no? Sí hay pasos que debes de tomar y sí hay situaciones que van a ayudar y sí tu cerebro a lo mejor está en una situación en la que tiene que ser sanado y a lo mejor sí hay una pastilla de por medio, sí, porque creo que sí hay como algunas cosas que Dios pone como herramientas, pero llega un momento en que tienes que ser completamente responsable de lo que estás sintiendo y lo que está pasando. Y cuando dices, no puedo ser responsable de esto, es demasiado, te rindes como yo ese día y pues por favor, bueno, yo lo dije en ese aspecto, ¿no? En ese modo de, pues si existes, hazlo tú, porque yo ya no quiero esto. Ahora dijiste, es un caso particular, Claro. pero la palabra de Dios es para todos y para Exacto. todos los casos. Exacto. El mismo Dios que sanaba hace 2000 años a los endemoniados que se encueraban en la calle y se volvían locos, es el mismo que sana la ansiedad hoy. Y quiero, o sea, decir, acabar como esa historia en que al otro día, o sea, ese día yo dije, yo no voy a tomar una pastilla y al otro día yo andaba al 100. Y yo sentía gozo y paz y un fuego y no fue un, bueno, ya creo por completo, porque desde ese tiempo acá, cuántas veces la he regado o no he, pero ya no podía voltear y decirle a la gente que me rodeaba como, sí, sí, véaslo, sí, está bien, sí, ve por un consejo. Incluso yo ya no me puedo atrever a decir como, ay, te aconsejo que, porque para mí fue un, él lo hizo porque yo no podía, porque nadie más podía, ¿sabes? ¿Quieren hacer una pregunta por allá? Yo quería como preguntar Gracias. pero antes tengo que decir. No te preocupes. Yo quería como preguntar si en ese caso no podría como ser instrumentos, porque yo por decir tomo terapia y cursos con mi mamá y muchas veces como que la verdad sí me han ayudado y siento que es una persona muy honesta y siempre está tratando como de sí, como de encaminarme y siento que es como un plus, ¿sabes? O sea, llevar eso y llevar también, o sea, no confío ciegamente, no es como de que, ay, ya, no voy a, o sea, Dios va y este güey es la sabiduría, Sí. ¿no? Pero sí, a veces sí digo como que siento que hasta ustedes por decir son instrumentos, o sea, mi pregunta es esa, o sea, si no son, o sea, no podría como llamarse instrumentos de él como para Sí. ayudarte. Una de mis mejores amigas, y lo platicamos toda la semana, y porque de verdad, wow, Dios hizo que habláramos de este tema toda la semana, no solo nosotros, sino ella y yo tocamos varios temas, y ella me decía, ella usaba la palabra herramienta, y ella me decía, para mí en este sentido y en este sentido ha sido una herramienta, y lo entiendo, para mí en un momento fue un, ¿qué hago? Necesito ir a llorar con alguien que no me había visto nunca o que no, ¿sabes? Y sí, entiendo cuando ella lo dice y para mí en ese momento fue una herramienta. Pero creo que ahora yo te puedo decir como, bueno, en mi caso, yo lo vi como, yo tuve que ser responsable y darme cuenta cuál era el issue y cuál era el problema y el tema que siempre tocaba en ese lugar. Si yo, o sea, yo me di cuenta como que hay ciertas cosas que yo vengo y digo, ya, ¿y por qué sigo hablando de esto? ¿Y por qué no avanzo? ¿Sabes? Y a veces es un, bueno, porque no puedo, no sé, estoy triste, necesito ayuda, necesito relacionarme bien con mi mamá, necesito... Pero sí yo me sentía en un punto en medio, o sea, como de las preguntas acá, sí, en el mundo, y bueno, ¿y mi fe? ¿Y Dios? O sea, yo no podía estar como en un punto medio de que dependiera mis relaciones y todo de a ver qué me decían ahí, a ver qué me aconsejaban y luego que ir y leer la Biblia y que Dios me diga, yo lo voy a hacer, ten fe. Es una, ¿sabes? Para mí era una confusión total de, o para mí, o crees o no crees.
que lo voy a hacer, ¿sabes? La Biblia dice que no puedes servir a dos señores. Porque amas a uno y rechazas a otro, o amas al otro y rechazas a uno. O solo caminas en confusión, o sea. No puedes tener 4 voces, 3 voces, 5 voces en tu cabeza porque solo hay una a la que le vas a hacer caso. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Yo no estoy hablando de mi caso, del de G, estoy hablando de lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo no necesita ayuda para sanar. El Espíritu Santo no necesita ayuda para hacer milagros. El Espíritu Santo no necesita ayuda para darte la dirección en tu vida. Y si existen instrumentos, como bien lo dijiste, en este momento, este podcast no va a durar 40 temporadas. Va a durar el tiempo que Dios nos comisione que tiene que durar para acercarnos a lo que Él quiere, a lo que Él es, y que cada una y cada uno de nosotros tomemos la decisión individual de tener una relación con Él tan estrecha que tengamos todas las respuestas sin ayuda de nada ni de nadie, porque para eso murió Jesús y para eso nos enviaron al Espíritu Santo. Para que vivamos en gozo. Entonces en paz. no podemos vivir escuchando dos voces. Hay un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Las serpientes estaban picando a toda la congregación de Israel que se había rebelado contra Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce, que es un símbolo de Jesús, otro día explicamos esos detalles, y la vas a levantar. Y todas las personas enfermas o picadas que vean a la serpiente no van a morir. No dijo que van a sanar, dijo solamente no van a morir. Esa fue una herramienta para un momento específico que Dios dio. Casi 1500 años después, Israel seguía teniendo la serpiente en el templo. O sea, ya era un ídolo. Eso fue una herramienta y una instrucción para un momento. Ellos siguieron creyendo que el poder sanador era de la serpiente, no de Dios. ¿Me explico? Ese es el riesgo de escuchar tantas voces. ¿Por qué? Porque llegas a los puntos donde tienes que decidir, o le hago caso a Dios, o le hago caso a lo que el consejo dice. O no puedo hacer caso a ninguna cosa porque hay tanto ruido, y a lo mejor no es, a lo mejor mi caso es diferente al tuyo, al hecho de que vayas o que vayas con tu mamá, ¿no? O a lo mejor me era más extremo, pero yo te preguntaría o te comentaría, y no para que nos expliques nada, sino piensa en qué temas estoy tocando, a qué voy, por qué tengo que ir con ella, qué es lo que está pasando, qué solución estoy, ¿sabes? O sea, haz las preguntas y hazlas a Dios. Y él te va a decir, ¿sabes? Apenas, y le comenté, porque es algo que pasó, o sea, en estas semanas también, y se lo comenté a Alexis, mi relación con mi mamá era un poco difícil y yo no, me gustaba decir en pasado y no me daba cuenta que sigue siendo. Y en estas semanas ha sido yo no voy a, porque se puso sobre la mesa ya exponiendo toda mi vida aquí, pero yo decía como, ya no voy a luchar contra nada, ni ruido, ni voy a decirle, mamá, vamos a esto y vamos a hablar con alguien, porque yo sé dónde está la respuesta, ¿sabes? Pero tuve que rendir mi corazón muchísimo y decir, sé humilde, no quieras tener la razón, no seas arrogante, solo ve con ella, preséntate. No, pero eso no te lo dijiste tú, te lo dijo Dios. Claro, ámala. Porque tenemos el caso de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, voy a ir a la cruz, sus discípulos le dicen, ¿de qué hablas, bro? ¿Cómo crees que te vas a morir? Y Jesús volteó con Pedro, que era su discípulo más cuate, o sea, y le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo que Pedro era Satanás. Lo que estaba reprendiendo era la duda. Lo amaban, así como tu mamá te ama. Pero la palabra, la instrucción, lo único que te va a salvar es la palabra de Dios. Y parece absurdo. O sea, Jesús, ¿cómo vas a ir a morir? Si tú eres el Salvador. O sea, seamos objetivos, ¿no? Si la religión. ¿De qué hablas, Jesús? ¿Cómo te vas a ir a matar en una cruz? No, tú libéranos. O sea, le iban a dar consejos inteligentes. Las 5 claves para el éxito. Y Jesús dijo, a mí no me importa lo que ustedes digan. Yo solo escucho una voz. No importa qué tan difícil sea. No importa si incluso no lo quiero hacer, porque Jesús antes de la cruz dijo, Dios, no lo quiero hacer. Claro. Pero que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Entonces,
hay momentos donde Dios utiliza personas, circunstancias, para hacer, lo dije desde el principio, para acercarnos a Dios. Si lo que estás recibiendo es autoayuda, no te está acercando a Dios. Está construyendo tu ego, Claro. está endureciendo tu corazón. Si lo que estás recibiendo de ayuda es alguien que te acerca a Dios o algo que te acerca a Dios, cool. Y va a llegar un momento en el que ya no necesitas que te agarren en la bici, tú te vas solo. Tuvimos un momento en nuestra amistad donde lo hablamos y le dije, María, no podemos seguir orando juntos todos los días. Nos acompañamos, fueron momentos difíciles, Dios nos unió y nuestra amistad va a evolucionar y tú tienes cosas que hacer y yo tengo cosas que hacer y a lo mejor un día nos juntaremos, a lo mejor algún día haremos un podcast, pero ya no podemos seguir siendo la muletilla del otro porque ya solo debemos depender de Dios. Y llegamos a un punto donde incluso era, o sea, Dios nos incomodó. Ya empezamos a, o sea, llegamos a hablar eso porque, o sea, llegamos a hablar eso, y yo dije, llegamos a hablarlo porque estábamos incómodos, porque era ¿qué estamos orando ahora? ¿Qué está pasando? O sea, esa incomodidad, ese nervio, y lo dije creo que el primero, o sea, ese gut feeling, eso que queremos, es el Espíritu Santo. Y en mi caso, por ejemplo, porque mencionamos a las mamás, fue pues sé humilde y hazme caso. Invítala al cine. Y ahora tengo una bonita tradición con mi mamá todos los lunes para ir al cine. Pero, ¿saben? Y ni siquiera tienes que decir nada, yo lo voy a solucionar, solo preséntate, tú tienes al Espíritu Santo. Preséntate y ya. Salúdala y despídete y abrázala, punto. Porque aparte la instrucción no es tan difícil. Es incómodo el sentimiento, el feeling antes. Pero la instrucción, sí, da miedo, da nervios, da todo. Pero la instrucción de Dios, o sea, el punto final es bajar con paz después de verlo cara a cara, de estar en paz. Siempre que busques a Dios vas a tener respuesta. Que no te guste la respuesta no significa que no fue de Dios. Que no sea la respuesta ese año y sea en 20, tampoco no significa que no fue Dios, porque Dios escuchó cada oración y Dios la tiene, y dice en Apocalipsis que Él tiene las oraciones en una copa y Él va a responder incluso tu petición. Pero hay una responsabilidad también de nosotros, ¿no? Y esa decisión que tomamos de, ok, voy a ir a terapia y tomamos esa responsabilidad y todo, también hay una responsabilidad de, hey, si estás teniendo fe, si quieres hacer esto conmigo, si me vas a dar la mano, si estás pidiendo pasar por el fuego y si cachas qué es el fuego, porque va a ser difícil, pero te voy a dar un corazón nuevo. Y voy a estar contigo y te voy a claro. Y no vas, o sea, es desafiante, pero no es difícil porque yo estoy contigo. Y lo cierro en esto porque tenemos otra pregunta y ya nos pasamos de tiempo. Gia expuso su tema con su mamá. Ella pudo ir a terapia para que le dijeran cómo solucionar la relación con su mamá, pero decidió obedecer a Dios, que le dijo todos los lunes vas y le pagas el boleto del cine y Dios está haciendo la obra. Dios, no, los psicólogos son hijas e hijos de Dios, y todos los psicólogos son benditos, no estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo es, no busques soluciones humanas para problemas divinos que solamente Dios puede restaurar. Por más que un cirujano, que un psiquiatra, no te van a cambiar el corazón. La herida va a seguir ahí toda la vida. El único que puede sanar por completo tu corazón es Jesús. Perdón. Como tal no era una pregunta, justamente creo que esto de la salud mental es algo como muy delicado. Y no es que estemos peleados a lo mejor como cristianos con el psicólogo, con el psiquiatra, toda esta parte, porque bien lo habla cuando Dios esconde su rostro, de Speaker, de la mamá de Speaker, que justo habla de esto, ¿no? De que no debemos de pelearnos, o sea, está bien que vayamos al psiquiatra, que vayamos al psicólogo, pero justo la raíz, si quieres arrancar el problema de raíz, es ir a Jesús. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, sí está bien que como ella, ¿no? Dice, yo uso los dos y es wow, sí, porque hay una creencia, hay una fe, y si queremos sacar eso de raíz es simplemente el Señor, y si nos ayuda el psicólogo, qué bien, ¿no? Pero ¿saben qué pasa? Alguien que iba al psicólogo me dijo la semana pasada, o platicando, es que hay un buen de problemas en la Biblia que, o sea, como que la Biblia todo le llama demonio, ¿no? Y hoy le llaman ansiedad. Y hoy le llaman estrés postraumático. Y bla, 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 ¿no? Y a lo mejor tiene una nueva categorización, pero sigue siendo el mismo Dios. Insisto, si el método, la herramienta te está acercando a Dios, porque les prometo que si me duele la panza le voy a hablar al doctor. Voy a pedirle a Dios que me sane.
y le voy a hablar al doctor en un lapso de tiempo. Pero aún la respuesta del doctor sé que viene de Dios. Y si fuera algo, por ejemplo, extremo, cáncer, no importa qué tan bueno es el doctor. Seamos honestos, no me voy a sanar con un doctor. Me voy a sanar solo con él. Entonces, ¿por qué le puedo creer por cáncer, pero no por diarrea? Claro. O hay cosas que Dios dice, eso está bien fácil, mejor que lo haga el doctor. Por supuesto que no. La meta es avanzar tanto en la intimidad con Él que llegue el momento donde, no porque no quiera pagarle al doctor, donde pueda decir, Dios, me comí esos tacos que no debí, me duele la panza, ayúdame. Que tu primer pensamiento sea buscarlo a Él. Porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso dijimos, aquí no estamos poniendo opiniones ni nosotros estamos defendiendo un punto de vista Sí, de nuestro. yo creo. La Biblia dice eso. Jesús iba a sanarse con su Padre. El apóstol Pablo lo mordió una serpiente una vez que estaba por ahí en una isla y no fue a buscar un médico. Es el mismo Dios en el que creemos. Si hoy estás utilizando una herramienta, pregúntele a Dios, ¿qué hago con esta herramienta? ¿La sigo utilizando o no la sigo utilizando? Porque podemos hablar aquí muchos ejemplos, pero el único ejemplo que importa es el de la Biblia. No importa si es un pastor famoso o un artista, no. El único ejemplo que nos importa es el de la Biblia. Y creo que todo el punto, y lo dijiste ahorita, es muy importante, o sea, no es un, yo te digo, deja de ir, no. Es a lo mejor, hey, algo se está moviendo en tu corazón, pregúntale. ¿En qué posición estoy ahorita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy haciendo bien? ¿Sigo con esto? ¿No sigo con esto? ¿Estoy teniendo fe? ¿No estoy teniendo fe? ¿Saben? Dime. Hello, Nage. Y yo primero agradezco mucho la confianza que puedas abrirte con nosotros. Y justo yo creo que todo está la clave en la frase que decía Alexis, lo de si te acerca o no a él. Porque, por ejemplo, yo en algún momento tuve como también temas de ansiedad o bueno, como de salud mental. Y en mi universidad había como una psicóloga gratuita, ¿no? Entonces me acerqué y lo más loco es que pues yo, lo primero, el disclaimer fue de, no, pues soy cristiano y quiero como enfocarlo a esto, ¿no? Y fue lo opuesto, ¿no? Me dijo como, me empezó a hacerme cuestionar con mi fe, ¿no? O sea, como de, oye, pero ¿no crees que pues te estás lleno como del fanatismo y todo, ¿no? Cuando yo tenía temas de mi convicción, ¿no? Y fue como de, no, creo que no es por aquí, ¿no? Entonces me hizo entrar más en conflicto, más en confusión y decir, pero me decían que ir a terapia era la solución, ¿no? Me decían que ir ahí era como ya, haces eso y ya eres como, o sea, ya llegas al punto en el que encuentras la solución a todo. Y no. Actualmente estoy yendo con otra psicóloga que al contrario, en vez de hacerme dudar en mi fe, me dice, bueno, tu punto inicial es tu fe y que ese sea tu filtro, ¿no? O sea, si tú, la Biblia es la palabra de Dios y para ti es eso, que ese sea de donde partas, ¿no? Porque eso es quien hace a Alexis, ¿no? Bueno, es que también me llamo Alexis. Entonces, es lo quien hace... ¿Qué te sabe? No, también hace, o sea, es parte de tu identidad como hijo de Dios, ¿no? Entonces creo que es como, definitivamente no creo que esté peleado, pero creo que si tu punto inicial siempre va a tener que ser la voluntad de Dios, o sea, como eso. Sí. Allá atrás tiene nota, perdóname. Gracias. Bueno, mi nombre es Jimena y yo quiero hacer 2 comentarios rápidos. El primero es justamente, yo entendí hace poco que, como dice el instructivo, ¿no? Cuando tú estás quebrantado y tienes el corazón quebrantado, es cuando sientes más la presencia de Dios en tu vida. Tienes que quebrarte al punto de decir, yo no puedo, te necesito, que sea tu voluntad y no la mía. Y cuando estás quebrado es cuando más estás en su presencia. Es como la vía, ¿no? No es la más bonita, no es más fácil. no es la más fácil, pero esa es la vía donde puedes tener una intimidad impresionante con él. Y justamente mencionaba que hoy me cayó como anillo al dedo esta plática porque justamente hoy platicaba este tema y es muy importante. Cuando nosotros, bueno, hablo por mí, yo en algún momento me pasó igual, me quebranté y fue cuando dije, no puedo más, alcé la mano y dije, te necesito ayuda. Y fue a partir de ese momento en donde yo recibí consolación y como dicen, de un día para otro, sentí paz en mi vida. Y tanta paz que ahora entiendo a Pablo cuando dice, me gozo en mi sufrimiento. O sea, hoy en día, digo, y lo platico como una anécdota así rápida,
lo que decía, ¿no? A mí me pasó ahorita que las peores personas que yo no congenio, no sé, ascendieron en trabajo, o sea, los veo que van escalando y yo así de, pero ¿por qué, no? En otro momento hubiera reclamado, me hubiera enojado, me hubiera puesto hasta mal. Hoy puedo decir, gracias Dios. O sea, siento gozo, a pesar de que no, para mí no fue una buena noticia, siento gozo y es algo Es inexplicable. esa paz inexplicable, Es claro. esa paz inexplicable. Ese es un punto que quería destacar porque dije, sí es cierto, o sea, yo lo he vivido en carne propia y sí es cierto. Cuando ya empiezas a sentir gozo por tus sufrimientos, sabes que Él está en tu vida. Y la otra, que esto también creo que se puede dar para otro tema, pero los demonios que están atrás de ansiedades, que están atrás de depresiones, son muy reales. Ya no es ni siquiera cambio de, bueno, creo yo que ya ni siquiera es cambio de denominación, sí en parte, pero a veces creo que los matizamos y sí están ahí. Y debemos tener esta lucha diaria contra eso. Sí. Porque ahorita te atacan por todos lados, redes sociales, te atacan por escuela, te atacan por trabajo, te atacan por tus círculos más cercanos. Ahorita es todavía una lucha incesante, diaria, y sí existen. Es para otro tema. Y ya. Quiero decir algo de eso rápido. Porque es bien importante lo último que dijo Jimmy, y creo que por acá tienen otra pregunta. La Biblia nos enseña justo en esta historia de David que el rey Saúl estaba al 100 hasta que el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo, literal dice la Biblia, un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba. Se empezó a tener trastornos mentales. Pero eso pasó cuando el Espíritu Santo se apartó de él. Entonces creo que también emociones, sensaciones que experimentamos son un termómetro de qué tan cerca o qué tan lejos estamos viviendo de Dios. Porque Él nunca se ha ido. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero tú qué tan cerca o qué tan lejos estás. Y si estás lejos, córrele de vuelta. Y esa es la respuesta a los trastornos, a los pensamientos, a todo lo que estamos viviendo. Ok, mi pregunta va más a realmente cuál es el corazón de Dios. Mencionabas que él dice que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios y si David pecó muchas veces, bueno, significa que también dentro del corazón de Dios hay algo, porque hay un tema que sí me causa, que es a veces en el Antiguo Testamento yo pienso y no saco de la mente que era como un Dios malo, que era un Dios que tenía muchas guerras, que era, ok, ya se rebelaron, mátalos. Era un Dios diferente al que ahora conocemos, al que ahora buscamos. Entonces el Antiguo Testamento a mí me causa mucho. Después, en el Nuevo, cuando viene Jesús, hay un cambio. Sé que hay un cambio, sé que dio a su unigénito para nuestra salvación, pero ¿por qué? También, o sea, historias como la de Job que dice, lo hice pasar de todo, ¿para qué? Para que demostrara que sí me va a seguir, pero yo digo, ¿pero por qué? O sea, sé que Dios, la vida nos da pruebas, ¿no? Pero, y sé que hay cosas que no es que Dios lo permita, sino que nosotros nos ponemos ahí, pero esa historia en específico que lo hizo pasar de todo, Dios lo permitió, Dios lo puso ahí de que, a ver, elígeme. Entonces es como un retar al hombre. Entonces digo, Dios cambió, Dios era malo y ahora es bueno. Su corazón se duele. ¿Cuál es realmente el corazón de Dios? Esa es mi duda. Amo tu pregunta. No venía preparado, pero no es cierto. La primera parte. Lo más claro que existe de Dios en la tierra solo es una cosa: Jesús. O sea, ¿quién es Dios? Voltea a ver a Jesús. Fin. Y lo hablamos en la mañana, creo. La interpretación que tenemos de cómo era la relación, no Dios,
la relación de los hombres con Dios, que es la dinámica del Antiguo Testamento, nos lleva a dudar constantemente de su bondad. Pero si nos adentramos, el Espíritu Santo nos revela que todo lo que pasaba solo era un esfuerzo desesperado, perdón si lo dije mal, Dios, pero un esfuerzo desesperado de Dios por encontrarse con el hombre. No le hizo lo que le hizo a Job para que lo siguiera. Le hizo lo que le hizo a Job para lo último que dice: por fin te veo cara. O sea, Job era tan arrogante, tan duro, que no hubiera podido ver cara a cara a Dios si no pasa todo ese quebranto. Por ejemplo, yo viví el quebranto, he vivido el quebranto que he vivido porque era tan arrogante y tan duro que no podía ver a Dios cara a cara, hasta que hay quienes dicen: Dios, a mí no me quebrantes, yo ya te quiero ver. Pues un día, vámonos. Es real, ¿no? También ves la historia del pueblo de Israel. Estuvieron 40 años en el desierto. El modelo original era 40 días de camino. Ellos fueron duros y se echaron 40 años. ¿No? Entonces, el Antiguo Testamento es un esfuerzo constante de Dios por hacer que su pueblo vuelva a Él. ¿Qué es volver a Dios? Encontrarse cara a cara, estar con Él, el modelo original. Exactamente. Justo, hablamos mucho de bendición en la iglesia. La palabra bendición significa algo que Dios toca y lo hace divino. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con él. O sea, Dios es santo, es perfecto. No que no pueda, sino es como su antónimo. Entonces Él dice: yo no puedo estar contigo si eres mi antónima, pero voy a hacer todo lo que puedo, que es todo, para que tú ya seas como yo. Y mandó a Jesús. Y Él muestra su corazón de a de veras cuando manda a Jesús. El corazón de Dios es Jesús. Y Jesús nos cuenta en los evangelios historias y nos da muestras de quién es Dios en serio. Y por eso le dice a los fariseos, que eran, otra vez repito, no son los de las chanclas largas en la representación. Esos son los romanos. Los fariseos eran los de túnicas largas, maestros de la ley, como los legisladores de Israel. Les dice: ustedes tienen la ley y piensan que eso es Dios, pero eso no es Dios. Yo soy Dios, lo decía Jesús. Yo soy Él, que Él era la descripción hebrea de Dios. Y entonces lo que dice es: lo que yo soy, lo que yo hago, es Dios. Hace poco escuchaba justo al pastor Mitchell decir: ahora que en la gracia, a David no le tocaba matar al gigante, en la gracia. A David le tocaba poner la otra mejilla, porque David tenía que ser como Jesús. Pero en ese momento Jesús no había venido, el Espíritu Santo no habitaba en la tierra. ¿Por qué? Porque todo estaba quebrado. Y Dios envió a Jesús para restaurar esa relación y ahora nos puso un nuevo estándar de vida para su gozo y para nuestra plenitud, ¿no? Entonces, el verdadero corazón de Jesús, de Dios, perdón, es Jesús en la tierra. Ahora, esa es tu pregunta que estás aquí en el grupo, ¿no? Pero los que no vienen, que son muchísimos, ¿cómo van a ver a Dios si no ven a Jesús en nosotros? Si nosotros no damos amor, si nosotros no perdonamos, si no damos gracia. O sea, No, si yo llego a la reunión, nosotros ahorita tenemos dudas. si yo llego a la reunión allá de mis cuates de la universidad y les digo, insisto, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando del problema que yo tuve. Si llego a la reunión de mis amigos y digo, yo manejo X coche, va a haber alguien que dice: yo tengo uno mejor. Yo tengo X trabajo, va a haber otro que dice: yo tengo uno mejor. Pero si llego y digo: yo también tengo ansiedad, todos van a decir: yo también. Entonces, ¿qué me hace diferente a ellos? Por eso es que Dios no está interesado en construirnos materialmente. Todos los hebreos que no conocían a Dios estaban ansiosamente desesperados cuando llegó Jesús por tener un Mesías que fuera guerrero, porque estaban acostumbrados a las guerras. Sí. Entonces ellos, en ese entonces estaba Alejandro, ya había pasado Alejandro Magno, ya había pasado el rey, y ellos decían: va a venir un super saiyajin a matar a todos los romanos porque son unos perdedores. Y luego llega el super saiyajin y les dice: ámenlos, bendíganlos. Había una ley que si un soldado romano te decía como esclavo hebreo, porque eras esclavo, estabas conquistado, que le ayudaras a cargar algo, lo tenías que hacer por ley 1 milla. Por ley, no era opción. Así como pagar impuestos. Y Jesús les dijo en el Sermón del Monte: si te dicen que lleves la carga 1 milla, tú llévala 2. Ese es el corazón de Dios.
sé que nuestra, no tarea, nuestra fe nos lleva a compartir siempre el Evangelio, la palabra de Dios. Pero hay lugares en el mundo en donde no hay forma en la que llegue palabra. Selvas, lugares más recónditos de la tierra en donde no llega palabra y su corazón y su forma de ser no es similar a la de Jesús y ellos no han escuchado qué pasa con ellos, o sea, qué pasa con sus almas, ellos van al cielo, no van al cielo, porque se comportan de una manera que no conocen, que no saben no saben su plan, el plan de Dios que tienen que seguir. Entonces, ¿qué pasa con ellos que no saben de Dios? La promesa bíblica es que al final, o sea, que este mundo va a terminar el día que la palabra de Dios se predique en todo el mundo. O sea, hasta el lugar, hasta la selva lacandona, digamos, ¿no? O sea, cuando llegue eso, es la señal más clara de que este mundo se acaba. Lo dice el Apocalipsis. Jesús lo dijo incluso estando en la tierra. Pero bueno, ese es otro tema, solo quería aclararlo de que todos van a conocer. Ahora, nuestra naturaleza no es terrenal, es divina. Hay cosas que tú cuando eras niña sabías que estaban mal, aunque nadie te había dicho que estaban mal. Tú sabías que pegarle a tu compañero en el kinder no era correcto. Nadie te había dicho nada, todavía ni entendías si había un reglamento, pero tú ya sabías que eso no estaba bien. Eso habla de lo cercano que Dios está hablando por todos lados. Aunque no haya una Biblia, aunque no haya un podcast platicando. Ahora, los que estamos aquí, eso debería alertarnos, no en un mal sentido, sino si hay tantos lugares donde no está llegando, ¿qué estoy haciendo yo sentado aquí? Yo ya tengo la verdad, quiero ir a compartir esa verdad. El apóstol Pablo decía, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo van a conocer si no hay nadie que les predique la palabra? Y no quiere decir que todos ahorita aquí reunidos en el podcast vamos a ir a la selva. O sea, ¿qué estás haciendo para empezar con todo el tema? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y qué estás haciendo ahí en tu casa? O con tus vecinos, o en tu escuela, o sea, nos preocupan muchas cosas del mundo, ¿no? Y nos preocupan las noticias y nos preocupa, pero sí estamos cachando que tenemos que morir todos los días si es necesario para que nos dé un buen corazón y empezar desde donde estamos. Y creo que lo estamos haciendo porque estamos aquí, ¿no? Y queremos ese cambio y ese nuevo corazón y estamos dispuestos, y que es un mensaje que se dice todo el tiempo, o sea, ¿qué hacemos cuando salimos de aquí? ¿Qué hacemos después del domingo? ¿Qué hacemos después del miércoles de oración? Pero la salvación, para cerrar, no es un ritual. Sí, no. O sea, no eres salva porque vienes a más vida. Sí, no. Y te bautizaste. No. Había un tipo crucificado junto a Jesús. Era un ladrón. Había sido terrible toda su vida y le dijo, ni siquiera dijo perdón. Dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios cuando llegues a tu reino. O sea, él estaba encontrándose cara a cara en su peor momento con Dios. ¿Y dónde crees que amaneció cuando pasó de ahí? Él no fue a la iglesia. Él no se bautizó con Juan el Bautista. Fue en un instante. Él a lo mejor ni había visto milagros. Él no sabía ni quién era. Pero algo en él dijo, él es el Hijo de Dios. Y hoy estoy frente a él y o sea, en su corazón su corazón había mudado. Y entonces en ese momento fue salvo. A nosotros que se nos permite venir a hacer iglesia y hacer la declaración de fe y bautizarnos, sintámonos gozosos y hagámoslo con la devoción y con el compromiso que lleva, porque somos privilegiados. Sí, mucho. Pero no pensemos que los demás no tienen salvación. Jesús decía antes, le decía a los fariseos, ¿no? Que eran como los maestros de la ley, antes los paganos van primero en el reino que ustedes. ¿No? O sea, como diciendo, ustedes piensan que porque tienen todas las normas y ustedes son los meros, pero incluso les dijo, Dios haría hijos de Abraham, o sea, de la promesa, de la fe, de las piedras, si Dios quisiera, me explico. Sí. O sea, ustedes piensan que porque tienen la estructura, entonces te puedes ir tranquila a descansar hoy sabiendo que Dios va a salvar a todos los que Él mismo ha decidido salvar porque Él es soberano. Y que es un honor estar cerca de Él. Iba a decir un eslogan político, perdón. Sí, no. Y estar en donde estamos y que lo haya hecho ya y que, ¿saben? O sea, es como, no es una carga, no, es un honor. Eso es, o sea, es paz, es gozo. Podemos estar tranquilos, podemos decidirlo todos los días.
y también ser responsables. Oremos. Oremos. ¿Va? Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Te pedimos que hoy bendigas a cada una y a cada uno de los que estamos presencial, de los que están virtuales y aún de los que van a ver esta reproducción. Amén. Que alumbre nuestras mentes, que traiga paz a nuestros corazones, pero sobre todo que cambie nuestros corazones de piedra por unos de carne como tú los prometiste. Que nos dé sensibilidad en nuestros oídos espirituales y en nuestro corazón para escucharte, para hacer cada una de las cosas que tú nos indicas para tu gozo, para tu honra y para nuestra plenitud aquí en la tierra y en la eternidad. Danos una mente como la de Cristo, que todo el tiempo esté pensando en ti y en las cosas que importan y no en las nimiedades de esta vida. Y si te parece bien, si hoy agradamos tu corazón, aún te pido que traigas respuesta a cada duda, a cada petición, a cada propósito y a cada sueño que has puesto en cada una y cada uno de los que hoy estamos aquí en digital. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si siguen conectados por ahí, pero ¿Estás grabando? bye.